¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, mientras ya por fin se empieza a cerrar lo que viene siendo este parón de selecciones, pues toca comentar, en este caso sobre el mercado de fichajes y más específicamente sobre Jonathan Tah, este central experimentado alemán que actualmente juega en el Bayer Leverkusen, cuyo contrato termina el próximo junio del año 2025 y según reporta tanto Mateo Moretto como también otras fuentes deportivas, pues parece que el Barça estaría en la carrera para poder intentar hacer el fichaje de este central alemán, ya sea en la ventana de transferencias del próximo enero o ya sea directamente con la carta de libertad cuando el jugador termine su contrato de cara a junio del año 2025. Se dice que los principales valedores de este fichaje de Jonathan Tah serían tanto Deco como Hansi Flick, ya que lo ven y lo consideran como una oportunidad de mercado que puede entrar dentro de los parámetros económicos que actualmente tiene el Barça en cuanto a su fair play financiero actual. Y en cuanto a mi opinión sobre este posible fichaje de Jonathan Tah, como siempre solemos hacer en estos casos, pues arrancamos hablando sobre el aspecto de la credibilidad de esta noticia. Y la verdad que en este tema yo le daría una credibilidad, la verdad que bastante alta, que esto realmente pueda pasar de cara al próximo año 2025. ¿Por qué? Porque ya primero que nada, el jugador que actualmente está en el Bayer Leverkusen ya dijo públicamente que no piensa renovar su contrato, cuando parecía que en la última ventana de fichajes se iba al Bayern, finalmente ese fichaje se terminó cayendo, sonó para el Barça en los últimos días de mercado, pero parece que entre el jugador y el Bayer Leverkusen la relación pues está totalmente rota y el jugador tendría decidido salir. ¿A qué club? Veremos, seguramente pues tanto el Barça como muchos otros clubes van a ser los interesados en hacerse con los servicios de este jugador. Y si el Barça realmente tuviese la intención real y concreta de querer hacerse con los servicios de Jonathan Tah, pues claramente vamos a depender de la rapidez que pueda tener Deco para convencer a este jugador, ya sea para adelantar su llegada al Barça para el mercado de enero, donde pagando una muy pequeña cifra al Bayer Leverkusen pues podríamos hacer que el jugador venga lo antes posible a mitad de temporada, o ya sea para convencerlo de que venga con la carta de libertad de cara al próximo junio del año 2025. En cuanto a Laporta y la situación del Barça, esto la verdad que sigue tomando más fuerza, porque según lo que dijo Laporta en la última rueda de prensa, todo parece indicar que fue el Barça el que eligió no fichar fuerte en este mercado de junio, sino que según los acuerdos que el Barça consiga, sobre todo en el tema de ese contrato con Nike, y sobre todo otras operaciones que pueda hacer en el camino, todo parece indicar que de cara al próximo mercado de invierno y sobre todo de cara al próximo mercado de verano, se supone que el Barça ya podría fichar tras casi 5 años con normalidad, es decir, poder comprar a cualquier jugador que el Barça considere necesario por cualquier cantidad, y también se supone que no deberíamos ya tener problemas en cuanto al tema de registrar jugadores y este tema constante con la masa salarial y el fair play. Entonces, si juntamos estas dos partes, que parece que el jugador, que en este caso Jonathan Tah, va a poner todas las facilidades del mundo para salir del Bayer Leverkusen, y teniendo en cuenta de que el Barça en teoría en cuanto a su situación económica ya estaría muchísimo más aliviada de cara al próximo año, pues la verdad es que me creo que el Barça quiera realizar este fichaje. Ahora, realmente Jonathan Tah es un jugador que el Barça necesita en estos momentos. La verdad es que, a ver, si la oportunidad se presenta y Flick lo quiere y Deco lo considera una oportunidad de mercado, que es nuestro director deportivo, pues a ver, si lo quieren traer, por mí adelante, confianza plena obviamente en el entrenador, si lo trae obviamente será por algo, pero no sería una de las posiciones que creo que el Barça sinceramente tenga que reforzar, con todo el respeto del mundo a Jonathan Tah, teniendo en cuenta de que o deberíamos pagar traspaso o deberíamos pagarle de cara al próximo mercado de junio alguna prima de fichaje o algo por el estilo en cuanto a su salario. Yo la verdad es que sería uno de los fichajes que iría a buscar, pero en último escalón directamente. O sea, no creo que reforzar la posición de los centrales en estos momentos sea la prioridad para el Barça, y sobre todo creo que un fichaje del estilo de Jonathan Tah no es un jugador aquí que te venga a cambiar mucho la ecuación, sino más yo creo que lo considero un jugador que te da un poco más de profundidad de plantilla, porque si lo comparamos con lo que actualmente tiene el Barça en plantilla, para mí Jonathan Tah no es un jugador que no es mejor ni que Araujo, ni que Christensen, que en teoría sería la dupla central titular, y después en cuanto a lo que está en el banco de suplentes, no sé, yo no creo que sea mejor que Pau Cubarsí, a pesar de que Cubarsí todavía es joven, con lo demostrado la temporada pasada y con lo que estamos viendo ahora. La verdad es que por proyección y por ser de la casa, yo todavía me sigo quedando con el tema de Cubarsí, apostaría por él. Y después tenemos el tema de Íñigo Martínez, que de momento el arranque de temporada
que está teniendo está siendo bastante sólido, está cumpliendo a las mil maravillas. Y después el otro central ya sería Eric García, un central que está para aportar desde el banquillo, que está para hacer grupo, que es joven también, que es de la casa y que es un jugador que no te va a cambiar tampoco la ecuación. Es un jugador que simplemente está para sumar en la plantilla y un jugador que te puede cumplir, que no te hace problemas si tiene minutos o no y que acepta pues el rol de suplente con toda la felicidad del mundo. Entonces, la verdad es que este tema de Jonathan Tah no me termina de convencer en cuanto a su fichaje, porque sinceramente no lo termino de entender. Sobre todo si sería para el mercado de fichaje de enero, para el mercado invernal. Si ves para el mercado invernal, a no ser que por ejemplo pase algo del estilo, que Araujo siga lesionado o que Christensen siga lesionado y tengan problemas físicos de manera recurrentes, si se presenta ese caso, pues bueno, porque ahí sí que es verdad que vamos un poco flojos actualmente. Por ejemplo, Flick, si se producen actualmente más lesiones en cuanto a la dupla central, podría tirar de opciones como Eric García, podría tirar incluso de Koundé jugando como central, o ya podría tirar por opciones de la Masía, como por ejemplo ha apostado tanto en la pretemporada y en algunos partidos, como es en el caso de Sergi Domínguez, que ha debutado recientemente con el primer equipo del Barça. Pero en ese caso sí podría comprender que por ejemplo decida optar por una opción más segura quizás, y sobre todo porque creo que Flick ya lo conoce por el tema de la selección alemana, y si se produce ese caso de que Christensen y Araujo tienen problemas físicos recurrentes, pues ahí un poco se podría entender la razón del fichaje de Jonathan Tah, por simplemente ser un seguro y por simplemente ser un jugador que por lo menos en cuanto a mínimos tiene experiencia y creo que se podría adaptar rápido a nuestro estilo. Y aparte también de que cuando hablamos de Jonathan Tah estamos hablando de un jugador que está en vigencia y creo que viene en un buen momento en su carrera. Es un jugador que tiene 28 años y la temporada pasada pues tuvo una temporada estelar junto a todo el Bayer Leverkusen cuando hicieron historias ganando esa Bundesliga de manera invicta, y aparte también el recorrido que hicieron a lo largo de toda la temporada jugando un fútbol de altísimo nivel. Y también es un jugador que viene de hacer una Eurocopa bastante sólida, haciendo dupla central, en este caso con Rüdiger. Así que ya digo, si el jugador termina llegando porque Flick lo aprueba, bienvenido sea. Si Araujo y Christensen se recuperan de cara a la segunda parte de la mitad de la temporada, ahí sí que me costaría verlo, a no ser que haya alguna salida en esa zona del campo, a no ser que salga tanto Íñigo o Eric García. La verdad que no sé dónde podría tener minutos, ya digo, Jonathan Tah si viene, y sobre todo Araujo, Christensen y Cubarsí están recuperados. Eso quizás un poco más al corto plazo. Si nos vamos un poco más al tema de largo plazo, pues a lo mejor hay una venta dolorosa de cara al próximo verano en la dupla central del Barça. A lo mejor, por ejemplo, el tema contractual con Araujo no se termina de resolver y a lo mejor pues Laporta y la dirección deportiva lo consideran prescindible y sacamos una buena tajada de dinero con el jugador uruguayo. Puede ser uno de los escenarios, o por ejemplo en el caso de Christensen puede ser que se produzca una salida en ese aspecto, teniendo en cuenta de que ya llegó libre. A lo mejor el Barça consideraría una venta de cara al próximo mercado de verano, o alguien de la dupla central debería salir. En el caso de Cubarsí no creo, porque para mí es intocable y un proyecto de futuro, y un jugador que lo normal sería que de a poco con el pasar de los años se convierta en titular indiscutible. Así que en este aspecto de Jonathan Tah veremos si es que a la final termina llegando al Barça o termina yéndose a otro club. Pero ya digo, yo, a pesar de que para esta operación, por ejemplo, Deco y Flick deberían activar el operativo seducción para traerlo, pues ya mismo, o sea, deberían estar hablando ya con el entorno del jugador de cara a una posibilidad de venir, ya sea ahora en enero o la próxima temporada, porque si te vas a meter en carrera con otros clubes, pues está el Bayern, que es el otro del club que estuvo fuertemente interesado por él, y no sería, por ejemplo, nada extraño de que el Bayern le termine poniendo más dinero sobre la mesa y que el jugador decida la comodidad de quedarse en Alemania, en un club que, bueno, en cuanto a su liga ya sabemos lo que es, domina, y en cuanto al Bayern y actualmente su defensa, ahí tendría muchísimo más lugar en este caso que venir a jugar en el Barça, que sería venir a ganarse un puesto. Entonces, ya digo, yo no me volvería loco por el fichaje de Jonathan Tah. Si viene, ya digo, muy bien, pero si tenemos que hacer algún tipo de locura, yo no lo haría, porque yo creo que el Barça, en cuanto a esa posición de centrales, yo creo que tenemos gente de nivel y de sobra, y quedándole tan solo 6 meses de contrato tampoco le pagaría una cantidad tan grande al Bayer Leverkusen, y si tiene que venir libre en junio tampoco le pagaría ni un salario ni una prima de fichaje tampoco bastante alta. Por ejemplo, cuando en su momento se hizo esto con Kessie, Gundogan y sobre todo con Christensen, bueno, se entendían porque eran jugadores que venían a aportar como titulares en el caso de Christensen y Gundogan, y que venían un poco a aumentar la vara del nivel que tenía
teníamos en esa posición, y son dos jugadores que en el caso de Gundogan han rendido espectacular, y en el caso de Christensen yo creo que ha sido el gran fichaje de toda la era Xavi, un crack silencioso como se suele decir, un central que ha sido fiable y bastante regular en cuanto a su nivel, que incluso ha dado un nivel mucho más grande de lo que yo me esperaba de él en el Barça, y que hasta incluso es un jugador que te puede cubrir una posición de manera de emergencia, como es el tema del pivote, y de gran manera y rindiendo a un nivel bastante digno. Entonces, ya digo, yo por Jonathan Tah, teniendo en cuenta lo que ya tenemos actualmente, yo no haría ninguna locura, ni tampoco haría ninguna venta dolorosa en caso de que tengamos que encajarlo dentro del fair play. Lo que sí me parece interesante para el Barça de cara al próximo año 2025, y sobre todo si podemos fichar con normalidad, son el caso de otros jugadores quizás a mirar. Tenés la oportunidad de mercado, que puede ser el caso de Trent Alexander-Arnold. Después tenés opciones, por ejemplo, del extremo, como puede ser Leroy Sané, o si no, un jugador que en caso de que podamos traerlo puede decidir muchísimo y ser diferencial en nuestra plantilla, que es el caso de Joshua Kimmich. Es verdad que sería un Kimmich ya de 30 años, no de 28 como hablamos hace 2 mercados atrás, pero es un jugador que, teniendo en cuenta la cantidad de bajas e incógnitas que tenemos, sobre todo para los jugadores en la posición de doble pivote, contar en estos momentos con un jugador del nivel de Kimmich, ya sea pagando poco por él en el mercado de enero o ya sea trayéndolo libre en el mercado de junio, me parecería un movimiento muchísimo más aprovechable y beneficioso para el Barça que, por ejemplo, el fichaje de Jonathan Tah. Por el simple hecho de que si viene Kimmich es un jugador que vendría a ser casi que titular indiscutible, o ser un jugador que por lo menos al llegar, aunque sea a mitad de temporada, es un jugador que como mínimo va a tener muchísimos minutos jugando como titular, y va a ser un jugador que seguramente sume minutos en muchísimos partidos claves que el Barça pueda disputar a lo largo de la temporada. El fichaje de Kimmich, si ya sea que el Barça lo consigue tanto como jugador libre en junio o, por ejemplo, acelera la llegada en enero, es un jugador que sería indispensable, teniendo en cuenta lo que tenemos en esa posición, a diferencia de Tah, porque en el caso, por ejemplo, de Kimmich, tenemos a Pedri, a Casado y como mucho a Eric García o Christensen utilizándolos de emergencia, porque tenemos a Marc Bernal lamentablemente lesionado de gravedad, y después en el caso de Jong y Gavi son dos incógnitas que no sabemos cuándo van a volver al campo, y sobre todo para esas épocas, más o menos por enero, Gavi recién ya debería estar empezando a tener minutos de manera gradual. Entonces el fichaje de Kimmich, por ejemplo, me parecería uno muchísimo más prioritario que el de Tah. Y un fichaje que, por ejemplo, en el caso de Kimmich entendería si el Barça tiene que hacer o algún tipo de esfuerzo económico, o si es que, por ejemplo, tiene que pagar una cantidad importante en la prima del fichaje para intentar convencer al jugador que se una de manera libre al Barça. Entonces, veremos qué es lo que termina pasando. Sin lugar a dudas, creo que el mercado invernal puede ser un momento clave para el Barça en la temporada, porque en teoría ya podríamos fichar con normalidad, podríamos ver más o menos qué es lo que necesita el equipo, el panorama en cuanto a estos jugadores libres. Y en cuanto al tema de Tah, bueno, si esto sigue haciéndose más concreto una vez pues las fechas vayan avanzando, pues profundizaremos mucho más hablando sobre el jugador, pero de momento mi opinión es esta. Así que nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.